Primera de Timoteo 2, versículo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, se está refiriendo a Dios entonces, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta palabrita todos es todos en absoluto, todos, ¿sí? Sin excepción. Te quiero releer una versión distinta, que es la versión de la traducción del Nuevo Mundo, ¿sí? Recordá que nosotros leemos de Reina Valera, pero bueno, ahora te voy a leer la del Nuevo Mundo. Mirá lo que dice en este mismo pasaje. Dice, esto es excelente y acepto a vista de nuestro Salvador, Dios, cuya voluntad es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Maravilloso, ¿ves? Dice lo mismo, pero te clarifica, por eso comparamos versiones, para clarificar bien lo que Dios nos quiere decir. Entonces, podemos leer acá, sea en una versión o en la otra, que la voluntad de Dios es que los hombres de toda clase, todos los hombres, sean salvos. Acordate que ser salvos es ser hijo de Dios, eso significa. Es tan maravilloso saber que Dios mismo está interesado en que todos nosotros seamos salvos. Y esto es su voluntad, porque dice, Él quiere que pase esto. Pero tengamos en cuenta que no dice simplemente el versículo que quiere que todos los hombres sean salvos y termina ahí el versículo. Continúa y continúa con una letra I. Y eso significa que también quiere que vayamos al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Sí? Andate, por favor, a Juan 17, 17. Dejemos que la palabra misma diga qué quiere decir esto de ir al conocimiento de la verdad. En Juan 17, 17, un versículo bien cortito que lo dice Jesucristo, puesto en la palabra de Dios, que dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, está diciendo Jesucristo. La palabra de su Padre es verdad. Entonces la palabra de Dios es la verdad. Y en el versículo primero que habíamos leído dice que vayamos al conocimiento entonces de la palabra de Dios. Vayamos al conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces para ser salvos, nosotros ahí entonces estamos leyendo que Dios quiere dos cosas de nosotros, que seamos salvos y que vayamos al conocimiento de la verdad. Las dos cosas quiere, ¿sí? Por supuesto que es maravilloso que seamos hijos de Dios, que seamos salvos, pero no nos quedemos en medias tintas. Por algo nos está diciendo que también quiere que vayamos al conocimiento de la verdad. Pero fíjate vos, hay una pequeña diferencia en estas dos cuestiones que Dios quiere. Para ser salvos, solamente uno debe creer y confesar lo que dice Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es simplemente creer y confesar. No tenemos ningún esfuerzo físico para poder ser salvos, ser hijo de Dios. No nos costó nada a nosotros, ¿sí? Pero la segunda parte de la voluntad de Dios, que es ir al conocimiento de la palabra, ahí sí está involucrada nuestra decisión de hacerlo. Dios ya hizo disponible su palabra escrita, que es la verdad, pero nosotros tenemos que ir y llegar al conocimiento de ella. Tenemos que ponernos en acción, tenemos que movernos y dirigirnos para acercarnos a esa palabra. No viene solo ese conocimiento. Hay que invertir tiempo y esfuerzo para lograr llegar a conocer cada día más la palabra de Dios. Por favor, anda a Mateo 22, porque te quiero mostrar de la palabra de Dios directamente qué importante es conocer la palabra, ¿sí? Conocer la verdad, conocer las Escrituras. En Mateo 22, en el versículo 29, otra vez palabras de Jesucristo puestas en la palabra de Dios, que dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En otras palabras, entonces, Jesús le dice, acá puntualmente se los dice a los saduceos,
que era un error ignorar la palabra de Dios, ¿sí? Es un error para toda persona ignorar la palabra de Dios. Y permitime decirme dos formas de poder ignorar. Uno puede ignorar porque no conoce directamente, porque nunca estuvo en contacto con la palabra de Dios, nunca se puso a leer la palabra de Dios. Y otra forma de ignorar es conocer y no tomar en cuenta la palabra de Dios, ¿sí? Es muy importante eso. Por favor, anda a Salmo 119, porque no solamente en el Nuevo Testamento podemos leer la importancia de conocer la palabra de Dios, sino que también en el Antiguo, porque esto es un deseo que siempre quiso nuestro Dios, ¿sí? No porque lo leemos en el Nuevo Testamento de que Él quiere que seamos salvos y vayamos al conocimiento de la verdad, no lo quiso antes, ¿sí? En Salmo 119 vamos a leer algunos versículos desde el 12 hasta el 16. Fíjate lo que dice, seguilo con tu Biblia. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Fíjate, Dios da la sabiduría al que los pide. Acá el salmista le pide que le enseñe los estatutos, porque ¿de quién es la palabra? De Dios. Entonces hay que pedírsela a Él, como te decíamos antes, en oración, ir a la palabra para que Dios te dé el conocimiento de su palabra. Llegar al conocimiento de la palabra no es un estudio meramente intelectual, porque cualquier persona podría ponerse a leer y recitar de memoria versículos, pero es un trabajo de amor hacia Dios, es un trabajo espiritual, por eso en oración siempre. La palabra es de Dios, por lo cual le tenemos que pedir en oración que nos permita conocerla y disfrutar los beneficios que nuestro Padre tiene para nosotros preparado. Es un estudio donde interviene lógicamente nuestra mente física, ¿sí? Pero el protagonista es Dios en Cristo en nosotros. Es eso en lo que nos da el entendimiento para comprender y guardar en nuestro corazón la voluntad de nuestro Padre. Por favor, en 1 Corintios 2 te quiero mostrar que realmente este conocimiento no es un conocimiento de acumulación de contenido. Es un conocimiento espiritual, de amor hacia Dios. Dios te da el entendimiento para poder comprender su palabra. Vos simplemente se lo tenés que pedir en oración. En 1 Corintios 2, en el versículo 14, leemos: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ves? Las cosas de Dios se entienden espiritualmente. No es simplemente ponerte a leer y lo vas a entender, es espiritualmente, con el corazón dispuesto y abierto para que Dios te dé su sabiduría para poder entender la palabra de Dios. Y en Colosenses, por favor, ahí cerquita, unos libros más adelante, en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículos 9 y 10, vamos a reafirmar esto, porque no lo dice una sola vez. Acá vamos a reafirmar todo lo que estuvimos hablando recién. Colosenses 1, versículos 9 y 10. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, a ver, vamos a escuchar de qué pedían, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es fundamental entonces, en estos últimos registros vimos que es fundamental orar y pedir para ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios.
con un propósito, con el propósito de movernos de acuerdo a la palabra de Dios que aprendemos, la cual va a producir frutos. Acá dice, llevando frutos en toda buena obra. Y son frutos buenos si viene de la palabra de Dios. Y sin dejar de seguir profundizando, porque fíjate que dice creciendo al final del versículo 10, creciendo en el conocimiento de Dios. Es una acción que no se termina nunca. Tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Anda yendo a Santiago capítulo 1, por favor. Y su voluntad entonces es que vayamos al conocimiento de su palabra. Pero en esta labor no nos deja solo Dios. Dios te dice lo que Él quiere. Te dice que es importante que conozcas su palabra y que es un conocimiento espiritual y que se lo pidas. No te deja solo. Pero para eso tenemos que pedir que la sabiduría de Dios llegue hacia nosotros para comprender su palabra y Él nos la va a dar. En Santiago 1 está bien clarito a partir del versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, mire lo que dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Al pedirla, no dudemos entonces que Dios nos va a dar, ¿sí? Nos va a dar abundantemente y sin reproche. Tenemos su aval. ¿Por qué? Porque su palabra es de Él. Él la respalda, ¿sí? Ya que es suya. Así que Él la respalda. Volvamos a 2 de Timoteo, pero ahora en el capítulo 3, en el versículo 14. En el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 14 y 15. Leemos lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo esto. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la cual te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjate, no hay que perder tiempo. Si bien acá Timoteo era un muchachito, un adolescente, jovencito, y se ve que desde la niñez había aprendido las sagradas escrituras, nosotros, más allá de la edad que tengamos, cuanto antes vayamos al conocimiento de la palabra, te va a beneficiar, es tiempo ganado, ¿sí? Porque dice que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que no perder tiempo. Cuanto antes, en cuanto vos sepas que tenés disponible, y sabés que Dios quiere que vos vayas al conocimiento de la verdad, anda, ¿sí? En oración, y Él te va a dar su sabiduría, ¿sí? No podemos dejar de ver entonces también como nuestro hermano mayor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, también hizo eso, ¿sí? Para que nosotros podamos tomar ejemplo de Él. Anda al Evangelio de Lucas, por favor, ¿sí? Porque Jesucristo hizo la palabra de Dios siempre, ¿sí? Pero como era un hombre igual que nosotros, si nosotros tenemos que ponernos a estudiar la palabra de Dios y lleva un trabajo, para Jesucristo fue lo mismo, ¿sí? En Lucas 2, un solo versículo te va a mostrar que Él, en cuanto pudo, empezó a estudiar la palabra de su Padre, ¿sí? En el versículo 52 del capítulo 2 de Lucas. Y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. En la medida que Él iba creciendo, desde muy chiquitito, iba creciendo en estatura, pero a la vez crecía en sabiduría. Estudiaba la palabra de Dios, ¿sí? Estudiaba la palabra de su Padre. En las Escrituras siempre vamos a poder encontrar las respuestas a todo lo que necesitamos saber, ¿sí? Tanto de nuestro Dios como de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él, nuestro Redentor, es el tema central de toda la palabra de Dios.
por favor anda a Hechos 18 para que te muestre directamente de la palabra de Dios lo que te dije recién. Hechos 18 en el versículo 28. Dice así este versículo. Porque con gran vehemencia refutaba, hablando de Apolos acá, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Ves? Las Escrituras te dicen que Jesús era el Cristo. Lo demostraba por las Escrituras. Jesucristo es el tema central. Andá yendo de nuevo a 2 de Timoteo 3, así no vamos perdiendo tiempo. Jesucristo entonces es el tema central de toda la palabra de Dios. Por eso es que podríamos demostrar por las Escrituras que Jesús era el Cristo. En 2 de Timoteo 3, en el versículo 16, leemos lo siguiente, 16 y 17 leemos. Dice, toda la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra de Dios que tenemos disponible es útil y tiene un objetivo, es que seamos perfectos. ¿Y sabes qué quiere decir perfectos? Que seamos completos, que estemos preparados para toda buena obra. ¿Por qué preparados? Porque la palabra de Dios es práctica, ¿sí? Una vez que vos vas al conocimiento de la verdad, te nutrís de la palabra de Dios, eso es para poder aplicarlo cada vez que tengas oportunidad en tu vida, en tu diario vivir, ¿sí? Jesucristo lo hacía. En 2 de Pedro capítulo 1 vamos a ver que también otra cualidad de la palabra de Dios, ¿sí? Recién leímos en 2 de Timoteo de que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para que el hombre de Dios sea perfecto, esté completo y preparado para toda buena obra, ¿sí? Y además también tenemos que saber en 2 de Pedro capítulo 1, en el versículo 19 y 20, que dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dios es el autor de su palabra, por eso es la palabra más segura. Ella nos da todas las herramientas, la palabra de Dios nos da todas las herramientas para que la usemos en todo momento. Y si el autor es Dios, como lo es por eso que tenemos que tomarnos el tiempo necesario para estudiarla con sumo cuidado, atención, diligencia, para que nuestra interpretación no oscurezca esa antorcha que alumbra en lugar oscuro como es la palabra. La palabra es luz. Hasta que llegue el momento del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese momento tenemos que seguir firmes en la palabra. Tenemos que ir creciendo en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la palabra de Dios. Y Jesucristo siempre respondía con la palabra, siempre, ¿sí? Te doy solamente unos versículos para que vos después, durante la semana, veas que Jesucristo siempre respondía a cualquier situación con la palabra de Dios. Anótate Mateo 12, del 1 al 5. Mateo 19, del 3 al 5. Lucas 4. ¿Sí? Todos los evangelios podés ver que Jesucristo siempre respondía con la palabra. Y para ir cerrando, en Colosenses 3, ¿cuál es el objetivo y qué es lo que quiere Dios que hagamos con su palabra, además de ir al conocimiento de su verdad? Fíjate el deseo que tiene Dios para con nosotros. En Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo
¿Y qué palabra te pensás que hablaba Cristo? La palabra de su Padre, la palabra de Dios. More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Te digo otra versión, de la Nueva Versión Internacional, este mismo pasaje. Dice, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Es la voluntad de Dios que la palabra de Cristo, que es la palabra de su Padre, que es la palabra de nuestro Padre, more en nosotros. Morar es quedarse, permanecer, habitar. More en abundancia en nosotros, con toda su riqueza. ¿Y cómo lo hacemos? Instruyéndonos, enseñándonos, exhortándonos entre nosotros en toda sabiduría. Eso lo hacemos estudiando las Escrituras. No perdamos de vista que Dios quiere que todos los hombres y mujeres se salven y además que actúen para llegar al conocimiento exacto de la palabra de Dios, para que esta palabra de Dios habite y permanezca con toda su riqueza en nosotros y así estar completamente equipados y preparados para hacer toda clase de bien, para hacer